Bienvenida a un espacio donde la psicología se convierte en mapa y la emoción en brújula. Hoy nos adentramos en un territorio que muchas veces permanece oculto, no por maldad, sino por protección. Hablaremos de 11 mecanismos psicológicos que, cuando se comprenden desde la conciencia y el respeto, pueden transformar radicalmente la manera en que te relacionas con una mujer. No se trata de manipular, sino de entender los patrones invisibles que gobiernan la atracción, la confianza y el vínculo emocional. Porque cuando conoces cómo funciona la mente femenina, dejas de actuar a ciegas y comienzas a construir conexiones auténticas, profundas y duraderas. Este contenido está diseñado para quienes buscan ir más allá de la superficie, para quienes entienden que el verdadero poder en las relaciones no reside en el control, sino en la comprensión emocional. Acompáñame en este recorrido, donde cada técnica será desmenuzada con profundidad, con ejemplos vivenciales y con la reflexión necesaria para que puedas aplicarlas desde la integridad. Técnica número 1. La etiqueta social, o el poder de nombrar lo que deseas ver. Imagina por un momento que las palabras que eliges para describir a alguien tienen la capacidad de moldear su comportamiento. No se trata de magia, sino de un principio psicológico documentado desde hace décadas. En el año 1973, un investigador llamado Robert Crowd observó un fenómeno fascinante. Cuando asignamos una etiqueta positiva a una persona, esa persona tiende, de manera inconsciente, a actuar en coherencia con esa descripción. Es como si el cerebro femenino, especialmente, buscara validar la imagen que le proyectamos, no por sumisión, sino por una necesidad profunda de ser vista y reconocida en su mejor versión. Ahora, traslademos esto al terreno de la conexión emocional. Si tú, como hombre que busca entender y atraer, le dices a una mujer que ella besa de una manera exquisita, no estás simplemente halagando un acto físico. Estás colocando en su mente una imagen de sí misma como alguien deseable, alguien capaz de generar placer y conexión a través del contacto. Y esa imagen, una vez instalada, crea un impulso interno por vivirla, por confirmarla, por hacerla real. Pero vayamos más allá del ejemplo superficial. Esta técnica, aplicada con profundidad, se convierte en una herramienta para construir la dinámica que deseas en una relación. Si anhelas que ella se muestre más coqueta, más juguetona, más presente en la interacción, no lo pidas. Etiquétala. Dile con sinceridad y detalle: me encanta cómo me miras cuando crees que no me doy cuenta, hay una chispa en tus ojos que me dice que disfrutas este juego tanto como yo. Al hacer esto, no estás inventando una cualidad, estás destacando una que ya existe, por pequeña que sea, y le estás dando permiso emocional para que florezca. Lo mismo ocurre si deseas que el contacto físico sea más natural, más frecuente. Después de un momento en que sus manos se toquen, dile: tengo que decírtelo, la suavidad con la que me tocas me transmite una calma que no encuentro en ningún otro lugar. Observa lo que sucede, no estás exigiendo, estás reconociendo. Y el reconocimiento, en la psicología femenina, es un fertilizante poderoso para el comportamiento que se valora. La clave aquí radica en la autenticidad. Una etiqueta falsa, dicha sin convicción, será detectada por la intuición femenina, que es extraordinariamente aguda para percibir la incongruencia entre palabras y energía. Por eso, antes de aplicar esta técnica, observa. Busca en ella esa cualidad, por mínima que sea, que se alinee con lo que deseas fortalecer. Y luego, nómbrala. Con precisión, con calidez, con presencia. Al hacerlo, no la estás manipulando. La estás invitando a ser más de lo que ya es, a confiar en que esa versión de sí misma es segura, es deseada, es bienvenida. Y en ese espacio de seguridad emocional, es donde nace la verdadera obsesión, no la tóxica, sino la que surge cuando una mujer siente que, contigo, puede ser su mejor yo. Técnica número 2, el efecto contraste, o el arte de presentar opciones que guían sin forzar. La mente humana, y en particular la femenina, no evalúa las decisiones en el vacío. Todo es relativo. Todo se juzga en comparación con algo más. Este principio, estudiado a fondo por Robert Cialdini en el año 1900,
En el mundo de las ventas, esto se utiliza mostrando primero un producto de lujo, de precio elevado, para que, al presentar la opción accesible, ésta parezca una ganga irresistible. Pero en el terreno de las relaciones, esta dinámica adquiere una profundidad emocional única. Aplicar el efecto contraste con una mujer no se trata de engañarla con falsas expectativas. Se trata de comprender cómo su mente procesa las invitaciones, las propuestas, los momentos de intimidad. Imagina que deseas compartir una noche a solas con ella, pero sientes que una petición directa podría generar resistencia, no por falta de interés, sino por precaución emocional. En lugar de lanzar esa única opción, puedes enmarcarla dentro de un contraste que haga que tu verdadera intención parezca natural, cómoda, deseable. Por ejemplo, podrías decirle, con un tono juguetón y sincero, «Sabes, estaba pensando en lo increíble que sería amanecer juntos, conversar sin prisa, ver salir el sol mientras compartimos un café». Es una imagen tan poderosa que casi puedo sentirla. Y luego, con una sonrisa tranquila, añades, «Pero entiendo si eso suena demasiado intenso por ahora. Quizás podríamos empezar por algo más sencillo, como salir a cenar esta noche, solo tú y yo, sin compromisos, solo para disfrutar del momento». Observa la magia psicológica al presentar primero la opción más íntima, más demandante emocionalmente. La segunda opción, que es la que realmente deseas, se percibe como un paso lógico, seguro, incluso aventurero pero sin presión. La mujer, al procesar este contraste, no siente que está cediendo. Siente que está eligiendo. Y la elección, en la psicología femenina, es un acto de empoderamiento. Cuando ella elige salir contigo, no porque la presionaste, sino porque la opción le pareció la más atractiva en ese espectro, está activando su propio deseo, su propia motivación. Y eso crea un vínculo mucho más fuerte que cualquier persuasión directa. Pero hay un matiz crucial: la primera opción, la exagerada, debe ser creíble dentro del contexto de la conexión que ya tienen. No puede ser algo tan absurdo que rompa la confianza. Debe ser un sueño compartido, una posibilidad que, aunque intensa, resuene con la química que ya existe entre ustedes. Además, el tono con el que presentas ambas opciones es fundamental. Debe transmitir libertad, no manipulación. Debe sonar como una invitación abierta, no como una estrategia calculada. Porque la mujer, en su sabiduría emocional, detecta la diferencia entre quien la respeta y quien intenta controlar su decisión. Cuando aplicas el efecto contraste desde el respeto, no estás reduciendo su autonomía. La estás guiando suavemente hacia un espacio donde su sí nace del deseo genuino, no de la obligación. Y ese sí, cuando llega, tiene un poder transformador, porque fue dado con el corazón abierto, no con la mente a la defensiva. Técnica número 3, el efecto halo, o la belleza de destacar en una sola dimensión para iluminar todo lo demás. Existe un fenómeno psicológico tan poderoso que puede hacer que una sola cualidad positiva en ti sea percibida como un reflejo de tu carácter completo. Se llama el efecto halo, y funciona como un faro en la noche. Cuando una luz brilla con intensidad, ilumina todo lo que la rodea, haciendo que lo que está en la sombra parezca parte de esa claridad. En términos prácticos, esto significa que si logras destacar de manera excepcional en un solo aspecto de tu ser, las personas, y especialmente las mujeres, tenderán a asumir que posees otras cualidades valiosas, incluso sin tener evidencia directa de ellas. Este principio no es una invitación a la falsedad, sino a la excelencia consciente. No se trata de fingir ser perfecto en todo, sino de elegir conscientemente una dimensión de tu vida y cultivarla con tanta dedicación que se convierta en tu sello distintivo. Podría ser tu apariencia física, tu manera de hablar, tu conocimiento en un tema específico, tu capacidad para escuchar, tu sentido del humor, tu integridad en las pequeñas cosas. La clave está en la autenticidad y en la consistencia. Porque cuando una mujer observa que eres excepcionalmente educado, por ejemplo, no solo ve buenos modales. Ve respeto, ve consideración, ve una energía que la hace sentir valorada. Y esa impresión positiva se extiende, como un halo, a otras áreas de tu personalidad.
Para aplicar esta técnica con profundidad, primero debes preguntarte, ¿en qué aspecto de mí mismo puedo convertirme en una referencia positiva para la mujer que me interesa? No elijas algo que no te resuene. Elige algo que ya formes parte de ti, pero que puedas llevar a un nivel de maestría consciente. Si decides enfocarte en la apariencia, no se trata solo de vestir bien. Se trata de cuidar tu presencia como un acto de respeto hacia ti mismo y hacia los demás. Cada detalle, desde la postura hasta la mirada, comunica un mensaje. Y cuando ese mensaje es coherente y elevado, genera una atracción que va más allá de lo superficial. Si, por el contrario, eliges destacar en la escucha activa, conviértete en ese hombre que no solo oye palabras, sino que percibe emociones, que no responde con prisas, sino con presencia. Cuando una mujer siente que es verdaderamente escuchada por ti, que sus silencios son tan valorados como sus palabras, empieza a asociar tu presencia con seguridad emocional. Y esa asociación, una vez establecida, hace que proyecte en ti otras cualidades deseables: confianza, inteligencia emocional, capacidad de compromiso. El efecto halo no es un truco. Es una consecuencia natural de la excelencia auténtica. Pero hay una advertencia esencial: este efecto funciona solo mientras mantengas la coherencia. Si destacas en una cualidad, pero luego actúas en contradicción con ella, el halo se desvanece rápidamente, y la decepción puede ser mayor que si nunca hubieras destacado. Por eso, la técnica no es sobre aparentar, sino sobre convertirse. Es sobre elegir una virtud y vivirla con tal integridad que se convierta en tu esencia. Y cuando una mujer percibe esa esencia, no se obsesiona con una máscara. Se conecta con un hombre real, sólido, digno de confianza. Y esa conexión, basada en la autenticidad, es la que perdura, la que transforma, la que verdaderamente enamora. Técnica número 4. La ilusión de rareza personalizada, o el arte de hacerla sentir única en un mundo de copias. En el corazón de toda mujer late un deseo profundo, universal y a la vez íntimo, el deseo de ser vista no como una más, sino como una excepción. No se trata de vanidad, sino de una necesidad emocional legítima de ser reconocida en su singularidad. Los psicólogos Nader y From Kim documentaron este fenómeno, al que llamaron ilusión de rareza personalizada, y descubrieron que cuando una persona nos hace sentir especiales, diferentes, irrepetibles, desarrollamos una conexión emocional poderosa hacia ella. Es como si, en un mundo que a menudo nos homogeniza, encontrar a alguien que celebra nuestra unicidad fuera un refugio del alma. Aplicar esta técnica con una mujer no significa usar frases vacías o cumplidos genéricos. Significa observar con atención genuina, escuchar con el corazón abierto y reflejar de vuelta a ella lo que la hace distinta. No se trata de decirle que es única porque sí. Se trata de descubrir, en la interacción, esos matices que la diferencian de las demás y nombrarlos con precisión y calidez. Por ejemplo, en lugar de un simple "eres linda", podrías decirle: la mayoría de las personas hablan para llenar silencios, pero contigo siento que cada pausa tiene significado, como si estuvieras pensando no solo en lo que dices, sino en cómo lo que dices me hace sentir. Eso es algo que no encuentro en nadie más. Observa la diferencia, no estás halagando su apariencia, estás reconociendo su profundidad. Y en la psicología femenina, ser vista en la profundidad es mucho más poderoso que ser admirada en la superficie. Otra forma de aplicar esta técnica es destacar cómo su presencia afecta tu mundo interior. Podrías decirle: sabes, después de hablar contigo, me quedo con una sensación de calma que no experimento con frecuencia. Es como si tu manera de ver las cosas aportara una claridad que yo no tenía. Eso me hace valorar aún más nuestros momentos de conversación. La clave aquí es la especificidad. Cuanto más detallado y personal sea tu reconocimiento, más auténtico sonará y más profundo será su impacto. Evita las generalidades. Busca esos pequeños detalles, la manera en que arruga la nariz cuando ríe, la forma en que elige sus palabras con cuidado, la pasión con la que habla de lo que ama. Y luego, devuélveselo con palabras que celebren esa singularidad. Pero hay un matiz crucial:
Y luego, devuélveselo con palabras que celebren esa singularidad. Pero hay un matiz crucial: esta técnica solo funciona si nace de la observación genuina. Si intentas fabricar una rareza que no existe, la intuición femenina lo detectará y el efecto será el opuesto: sentirá que la estás manipulando, no celebrando. Además, es importante equilibrar este reconocimiento con espacio para que ella también te vea a ti en tu unicidad. La conexión verdadera es un espejo bidireccional. Cuando tú la haces sentir única, y ella a su vez siente que puede hacerte sentir único a ti, se crea un vínculo de reciprocidad emocional que es extremadamente poderoso. No se trata de ponerla en un pedestal, sino de caminar juntos, reconociendo mutuamente la belleza de ser quienes son. Y en ese espacio de reconocimiento mutuo es donde nace una obsesión saludable, una atracción que no se basa en la necesidad, sino en la admiración genuina por la esencia del otro. Técnica número 5. El silencio estratégico, o el poder de escuchar con el alma para que ella revele la suya. En un mundo saturado de palabras, de ruido, de estímulos constantes, el silencio se ha convertido en un lujo, en un espacio sagrado donde lo verdadero puede emerger. La técnica del silencio estratégico, estudiada por psicólogos en el año 2014, revela que cuando introducimos pausas deliberadas en una conversación, generamos una incomodidad productiva que invita a la otra persona a profundizar, a revelar más de lo que planeaba, a conectar con niveles más íntimos de su experiencia. Y en el caso de las mujeres, cuyo mundo emocional suele ser rico y complejo, este silencio bien utilizado puede convertirse en la llave que abre puertas que ni ellas sabían que estaban cerradas. Aplicar esta técnica no se trata de quedarte callado de manera pasiva. Se trata de usar el silencio como un instrumento activo de conexión. Imagina que estás conversando con una mujer y deseas que se sienta lo suficientemente segura como para compartir algo vulnerable, algo que rara vez revela. En lugar de llenar cada pausa con palabras, puedes hacer una pregunta significativa y luego, con calma, con presencia, guardar silencio. Por ejemplo, podrías preguntarle: ¿crees que el amor verdadero es algo que se encuentra o algo que se construye? Y después de formular la pregunta, en lugar de añadir más, simplemente mantén tu mirada en la suya, con una expresión abierta, sin juicio, sin prisa. En ese silencio, algo mágico sucede. La mujer, al sentir que tiene espacio para pensar, para sentir, para elegir sus palabras con cuidado, empieza a explorar su propio interior. Y al hacerlo, a menudo descubre pensamientos y emociones que no había expresado antes. Y cuando finalmente habla, no está respondiendo a una pregunta superficial. Está compartiendo un fragmento de su alma. Y tú, al haber creado ese espacio con tu silencio, te conviertes en el guardián de ese fragmento. Te conviertes en esa persona especial con la que puedes ser auténtica, sin máscaras, sin defensas. Pero hay un arte en este silencio. No puede ser un vacío incómodo. Debe ser un silencio lleno de presencia, de atención, de respeto. Tu lenguaje corporal debe comunicar que estás completamente ahí, escuchando no solo sus palabras, sino sus pausas, sus suspiros, sus miradas. Y cuando ella termine de hablar, en lugar de saltar con tu propia historia, puedes profundizar con otra pregunta abierta o simplemente asentir con comprensión. El objetivo no es dirigir la conversación, sino acompañarla en su viaje interior. Esta técnica es especialmente poderosa en las primeras etapas de la conexión, cuando la confianza aún se está construyendo. Al demostrar que puedes sostener el silencio sin ansiedad, sin necesidad de controlar, le estás comunicando, de manera no verbal, que eres un hombre seguro, paciente, emocionalmente maduro. Y esas cualidades, en la psicología femenina, son extraordinariamente atractivas. Porque no se trata de impresionarla con palabras. Se trata de ofrecerle un espacio donde ella pueda impresionarse a sí misma, donde pueda descubrir su propia profundidad y asociar ese descubrimiento contigo. Y cuando una mujer asocia tu presencia con la posibilidad de ser verdaderamente vista, de ser escuchada en su esencia, desarrolla una conexión emocional que va más allá de la atracción física. Se convierte en una necesidad del alma.
Técnica número 6. El anclaje emocional, o cómo establecer referencias que despiertan su curiosidad y su deseo. La mente humana funciona por asociaciones. Cada experiencia nueva se conecta con referencias previas, creando una red de significados que influye en cómo percibimos el mundo. El anclaje, como técnica psicológica, aprovecha este principio al establecer una primera impresión o referencia poderosa que condiciona todas las interacciones posteriores. Cuando le dices a una mujer algo significativo sobre ti mismo, especialmente algo que despierta su curiosidad o su deseo, estás plantando una semilla en su mente que crecerá, que echará raíces, y que eventualmente influirá en cómo te percibe y en cómo se relaciona contigo. Aplicar esta técnica con profundidad no se trata de presumir o de exagerar. Se trata de compartir aspectos de ti mismo de una manera que invite a la exploración, que genere expectativa, que active su imaginación. Por ejemplo, si deseas que ella sienta curiosidad por tu intimidad, no necesitas decirlo de manera explícita o vulgar. Puedes anclar la idea de una manera sutil, elegante, sugerente. Podrías decirle, en un momento de conversación relajada, sabes, a veces me pregunto si las personas realmente aprecian la diferencia entre el placer físico y la conexión emocional en la intimidad. He tenido experiencias donde lo uno sin lo otro se siente vacío, y otras donde la combinación es tan poderosa que transforma la manera en que ves a la otra persona. Observa lo que sucede, no estás afirmando que eres bueno en la cama. Estás compartiendo una reflexión profunda sobre la intimidad, una que sugiere experiencia, sensibilidad y profundidad emocional. Y esa reflexión actúa como un ancla. A partir de ese momento, cada interacción contigo, cada mirada, cada toque casual, será filtrado a través de esa referencia inicial. Ella empezará a preguntarse, de manera inconsciente, ¿será que él realmente vive esa conexión que describe? ¿Podría yo ser esa persona con la que él experimente esa transformación? La clave del anclaje efectivo radica en la autenticidad y en la sutileza. Si el ancla suena falsa, forzada o manipuladora, tendrá el efecto opuesto, generará desconfianza. Pero si nace de una verdad sobre ti, si se expresa con convicción tranquila, se convierte en un imán emocional. Otro ejemplo, si deseas anclar la idea de que eres un hombre protector, no lo digas directamente. Comparte una historia breve sobre cómo ayudaste a alguien en un momento difícil, enfocándote no en tu heroicidad, sino en la satisfacción de haber estado presente para otro. Esa historia se convertirá en un ancla que coloreará todas sus percepciones futuras de ti. Además, el anclaje funciona mejor cuando se combina con espacio para que ella descubra por sí misma. No necesitas probar nada. Solo necesitas plantar la semilla y luego permitir que su curiosidad natural haga el resto. Cuando una mujer siente que tiene que descubrir algo sobre ti, que hay capas por explorar, se involucra emocionalmente en el proceso. Y ese involucramiento es el primer paso hacia la obsesión saludable, hacia la atracción que nace del misterio respetuoso, no de la manipulación. Pero recuerda, el anclaje no es un fin en sí mismo. Es un puente. Un puente hacia una conexión más profunda, más auténtica. Si usas esta técnica solo para crear una imagen falsa, eventualmente la realidad saldrá a la luz y la decepción será profunda. Pero si la usas para compartir aspectos genuinos de ti mismo de una manera que invite a la exploración mutua, entonces el anclaje se convierte en una herramienta de conexión, no de control. Y en ese espacio de conexión auténtica es donde florece el amor verdadero.